Vale, vamos al último de los descubrimientos. Para mí el descubrimiento más importante en el sentido, digamos, global del tema. Todos son brutales y todos nos ayudan a comprender que Dios existe, que Dios existió y que existirá, porque es eterno. Y vamos a ver algo, pero esta vez relacionado con Jesucristo. Con Jesucristo. El Arca de la Alianza. ¿Sabéis lo que era el Arca de la Alianza? El Arca de la Alianza se construyó por orden de Dios a Moisés, se guardaba en el templo, en el lugar santísimo, un templo, un tabernáculo que iban llevando por el desierto y lo construían y lo desmontaban según se iban parando, se movían, y representaba el trono de Dios. Representaba al trono de Dios. Ahí solo podía entrar el sumo sacerdote. Todo esto lo explico muy por encima porque es un tema, digamos, interesante, pero a la vez complejo, requiere pues, saber un poquito más de qué va todo. Pero la esencia me gustaría que la vierais hoy. Era donde decían que se manifestaba la gloria de Dios, la famosa Shekinah. ¿Os suena el nombre? Los judíos le llamaban Shekinah. Ahí se manifestaba lo que Dios decía, lo que Dios decidía para el pueblo. ¿Veis que hay algo aquí? ¿Veis que hay algo aquí? Atentos a esto, es la esencia de todo. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo, y sobre el propiciatorio, que es la tapa de esa arca, donde se supone que se sienta Dios, era la representación del trono de Dios, por lo tanto era donde, porque eso representaba a un santuario que estaba en el cielo, por lo tanto en el cielo Dios está sentado en su trono, eso era el trono representado en la tierra, el arca. Y el propiciatorio era la tapa del arca. ¿Por qué la tapa? Porque esa era una tapa que se abría y dentro había cosas. Y de entre los dos querubines, que son ángeles, que hemos visto antes, ¿no? ¿Veis aquí? Estos son dos ángeles, ¿veis? Dos ángeles. Y tenéis la tapa, esto se levanta entero, todo esto se levanta entero, en forma así de puente, y queda esta caja descubierta, ¿no? ¿Por qué os he puesto este dibujo y no otro? Porque de arca encontraréis dibujos los que queráis y los que queráis. ¿Por qué os he puesto este? Ah, lo veremos. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, entre los dos querubines. Por lo tanto, entre los dos, ahí hablaré a ti, que están sobre el arca del testimonio, que es el arca de la alianza, o el pacto. Todo lo que yo te mandé para los hijos de Israel, o lo que te mande, perdón. Todo lo que yo te mande te lo diré desde allí. Vamos a ver este vídeo, atentos. Sube volumen, por favor. Atentos a lo que va a explicar ahora Ronnie. Me and my brother and my father found the cross holes where Christ was crucified and the thieves in front of the cutouts where they placed the signs that said Jesus Christ, King of the Jews, and all that. And we found these 3 cross holes, and from the earthquake, there was a crack that came down through the center of Christ's cross hole. And that's where Dad first got his first blood sample, was from the crack in that rock. Even though it was very dirty, I'm sure, from just dirt. But we dug out those cross holes with our hands. And since that time, when we excavated, we covered those up because we thought that maybe the Israelites, Israelis might want to tear them up, because they don't necessarily believe in Jesus and the crucifixion and all. So we hid them, and to this day, they have never been dug back up. And I think that would be a very good thing for someone to excavate and to show people so they could see where their Savior died. I got a question for Ronnie. Ronnie, could you tell them about the experience your father had when his arm stuck up and he said, "There's Jeremiah's grotto"? Could you tell them you were there with them? There was a time we went to the Garden Tomb. Sometimes when we went to Israel, they would be having something going on in the Garden Tomb, and sometimes we'd have to go somewhere else and find other things to do while they were having meetings and What stuff. year was this? What year? 78? Probably 78 or 9. About 78 or 79, we were walking in the Garden Tomb, and we were just walking along, and some friend of a man was with us, and my brother and my dad, and we were walking along the sidewalk in there, and my dad's arm just
reached up and he goes, that's Jeremiah's grotto, and the Ark of the Covenant's in there. And we looked over, and it was just a big trash heap, where a pit where they had filled it with trash and like dead cats and rats, and it was just a mess. And that's when he first realized, and he didn't even know why he stuck his arm out, but we had been praying about God to show us what to do, and that was just how God answered his prayer. He showed him right to it. You know, it seemed like everything that my dad found, God led him right to it. So there was never any real problem. Even in the Red Sea, when we went for the golden chariot wheel, we found it right away. It's just amazing how God let people as untrained as we are to be a part of this. Supongo que habéis visto muchas cosas aquí, ¿no? Sangre de Cristo, lugar los agujeros de la cruz. De repente Ron Wyatt levanta el brazo y dice, este es el lugar, y el Arca de la Alianza está ahí. Él no sabe ni cómo pasó. Y se deciden a excavar ese lugar, años 78-79. Muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Cerca de la ciudad no es dentro de la ciudad, ¿verdad? ¿Sí o no? Es fuera de la ciudad, pero cerca de la ciudad. Y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Rey de los judíos y demás, ¿no? Muy bien. Iglesia del Santo Sepulcro. Tradición católica. ¿Dónde está? Dentro de la ciudad. Esto es el muro, la muralla es por aquí, ¿vale? Dentro de la ciudad. ¿Es el lugar donde Cristo está o estuvo enterrado? Pues que la Biblia dice que no. ¿No? Pero el Vaticano no coge la Biblia y la levanta y dice que la tenemos que leer y todo eso. Entonces, ha hablado de la tumba del jardín, ha dicho, ¿verdad? La tumba del jardín está aquí, es que todo esto está en Google, ¿vale? Está en Google Maps. ¿Está dónde? Fuera de las murallas. Fuera de la ciudad. Cerca de la ciudad. Esto es algo interesante también, es el lugar donde es el lugar de la cruz, el agujero de la cruz y una especie de grieta en un lado. Este Ron metiéndose no era un hombre pequeño, Ron era grande, lo habéis visto antes, era un tío corpulento. Es una de la imagen de cómo se estuvo metiendo por esas cuevas y cuevecitas debajo de la zona donde él creía que Cristo había sido crucificado. ¿Por qué lo creía? Y empieza a excavar en ese lugar. Y excavó, y estuvo excavando en ese lugar, en la tumba del jardín. Que tenemos fotos del momento de la comida, supongo, de esos momentos, del equipo que él llevó allí. Y él estuvo excavando allí. ¿Sabéis qué? Ahora el gobierno israelí dice que eso no sucedió. Por lo tanto, estas fotos son de IA. Por cierto, estaba hablando hoy con Crosby, tenemos que tener un sello que diga libre de IA. Bueno, esta conferencia es libre de IA. Este es el esquema que Ron Wyatt, digamos, creía que era el correcto, porque él ¿qué hace? Empieza a excavar y encuentra un lugar aquí abajo con una cueva, y en la cueva encuentra una caja de piedra rota, manchada de rojo o de algo que puede ser un pigmento, y dentro encuentra este utensilio, que es el arca de Noé, el arca de la alianza, con esta forma concreta. ¿Por qué hemos dibujado esta forma? Porque es la forma que él describió que era el arca de la alianza. En ningún otro lugar la vais a ver así, con el triángulo. Y la lucecita arriba. ¿Os recuerda un triángulo y un ojo? ¿Qué estarán imitando?
¿Qué estarán imitando? Porque sabéis que el templo de Salomón es lo que la masonería más adora. ¿Y qué había en el lugar santísimo? El arca, ¿no? Entonces, atentos porque el mal imita al bien y certifica el bien. Muchas veces. Porque lo está imitando. Fijaros, porque no hay ninguna prueba del que el arca de la alianza esté ahí, certificada. No tenemos fotos, no tenemos vídeos, como hemos tenido de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Ron Wyatt se esforzó en tener datos, de todo, inclusive de esto. Mirad la foto, qué chula le salió. Todo lo que él hizo se veló. Todas las fotos que hizo se velaron. La única que se puede interpretar algo es porque él luego pues dijo, mira, esto es lo que vi, esto tiene que ser la cabeza, esto tiene que ser... Entonces tenemos que creernos a Ron Wyatt. ¿Nos lo hemos creído hasta ahora? Bueno, pero estoy hablando de esta sala. ¿Nos hemos creído hasta ahora? ¿Las pruebas que nos han mostrado nos han gustado? ¿Tenemos motivos para pensar que nos mienta ahora? Vamos a ver cosas. Hay pruebas indirectas, eso sí. Esta es la foto famosa, que es la única que podéis ver por internet. Pero lo que interesa aquí es lo que pasa en la tapa del arca, en la tapa del propiciatorio. Vemos unas manchas. Aquí una más prominente y aquí otras como más de puntitos. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Esto lo hacía el sacerdote una vez al año, el día de la expiación. Él entraba al lugar santísimo y hacía con la sangre del becerro, que representaba a Cristo, y hacía así, entraba en el propiciatorio, entraba en el lugar santo, se giraba, el arca estaba en esta disposición, el este es la entrada de él, y hacía así. Y tiraba la sangre en el lado oriental del arca de la alianza. ¿Por qué hacía todo esto? ¿Qué sentido tenía? ¿Qué representaba? Siete veces. 7 veces. ¿Por qué el 7? Luego hablaremos del 7 también, un poquito al final, pero solo un poquito para dejar un poquito para que podáis investigar. El becerro, a la derecha, al lado oriental. Cuando Cristo muere en la cruz y su sangre se derrama, cae por la grieta que hemos visto antes, llega a la tapa del arca de la alianza, que está justo debajo de la cruz. ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Por qué le llaman Cordero? Y es un animal. Y los corderos se sacrificaban. ¿Por qué se sacrificaban? Porque representaban a Cristo. Entonces, cuando tienes un animal que echa la sangre en este lado y Cristo la echa en este otro, que está diciendo, yo soy ese becerro. Estoy cerrando el pacto, por eso es el arca del pacto. Estoy cerrando la alianza con todos vosotros. Soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si esto no pasa, no es Cristo. Si esto no pasa, el que se crucificó en la cruz no es Cristo. Porque ratifica el pacto. Muere por nuestros pecados. Ese becerro está representando ¿qué? A él, porque antes de que eso pasara, que tiraran la sangre, antes de sacrificar al becerro, ponían las manos encima del becerro, dando a mostrar que el pecado caía encima de ese becerro y luego era sacrificado. ¿Qué pasó con Cristo? ¿Por qué murió? Por el peso de todos los pecados. Muere antes de ser traspasado por la lanza. Porque es la sangre traspasada por la lanza la que cae aquí. Él estaba ya sin sangre en todo su cuerpo. Solo había un lugar donde mantenía la gran cantidad de sangre. Los que tienen algo de medicina aquí, los que saben algo. Cuando un cuerpo está estresado y pierde sangre, ¿dónde se acumula la sangre? Como reservorio. Y el bazo. El bazo. Se va acumulando ahí. Cuando el bazo es traspasado,
pasa algo. Esto es el lugar santísimo. Esto es el arca en esta dirección. Venía aquí el sacerdote, tiraba la sangre aquí, y luego este arca, con estas manchas de sangre de tantos años de hacer esto, es escondida. Y luego veremos cómo nos explican por qué se escondió este arca. Porque a partir de un cierto momento en la Biblia el arca desaparece. Ya no está. ¿Dónde fue a parar? Aquí tenemos el lugar donde él encontró el agujero de la cruz. Vemos la grieta, vemos dónde cae. Y aquí la tapa, que él encuentra una tapa rota, donde justamente rota, y por ahí pasaba ese pigmento. Es justamente por la parte rota, y justamente encima de esa grieta cae encima del arca por la parte rota. Y realmente una carambola imposible, ni queriendo te sale eso. Esto es un dibujo que hizo Jesslyn Johnson, una compañera de trabajo de Ron, cuando él le explicó lo que había encontrado allí. No solo encontró el Arca de la Alianza, encontró todo lo que implicaba el tabernáculo desmontado ahí, escondido ahí, debajo de la cruz, porque el tabernáculo representaba a Cristo también. Todo el trabajo que había hecho por nosotros, todos los sacrificios, todo representaba a Él. Y lo que hizo con su sangre real fue certificar todo eso. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera. Al tanto con esto, atentos con esto, de oro puro, por dentro y por fuera. Eso es mucho oro. Y cubrirás de oro puro, dice, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. ¿Vale? Y toda la tapa y los querubines de oro. Vamos a ver algo. Vamos a ver algo, atentos a esto. Está explicando cómo funciona ese detector de oro que tiene en la mano. ¿Vale? Él está ahora justo en el lugar donde Ron excavó, donde dijo que ahí estaba la cruz, y donde abajo, 6 metros más abajo, está el Arca de la Alianza. Cubierta de oro. Por dentro y por fuera. ¿Por qué tapa su cara? Luego os lo explico. Cuando está rodando sobre sí misma todo el rato, porque no apunta a ningún lugar, es porque el oro está justo debajo. Estáis haciendo una idea de la amplitud del lugar, ¿no? De lo que el arca es ancha. El ancho que tiene el arca, porque estaba sentado allí, empieza a girar. Estaba sentado aquí, empieza a girar. Y ahora empieza a alejarse. Sí, es la zona de la tumba del jardín. Pero luego veremos un mapa de dónde está cada cosa. Pero fijaros otra vez. Esas hendiduras que veis dentro en la pared, son los lugares donde Ron decía que habían puesto los carteles
Jesús, rey de los judíos. Y debajo, no, aquí ves estas entradas. Es que ahora esto lo han cubierto todo de cemento, donde Ron hizo el agujero. Lo han cubierto todo de cemento y han puesto unos bancos. ¿Por qué? Los judíos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué dice la Biblia que hicieron los judíos? Mataron a Cristo, ¿verdad? Porque no reconocen como el Mesías. Entonces todo lo que sea eso implicará un problema. ¿Por qué crees que Él se tapa la cara y no se oye su voz? Es impresionante, ¿eh? O sea, vais, el arca, todo el propiciatorio era oro puro, el propiciatorio, de una sola pieza. Lo detecta. Y se va acercando a la zona y veis que es el ancho de lo que sería la longitud del arca. O sea, la prueba es que lo que Ron dice. Lo que Ron dice. No, luego verás por qué no. Luego verás por qué no. Eso sí que está demostrado. Que está ahí está demostrado. Y que no lo han sacado está demostrado. Fíjate, es que yo cada vez que lo veo me quedo... Porque justo esas entradas de roca es donde se supone que estaban los carteles de Rey de los Judíos, ¿vale? Y debajo estaba la cruz y debajo el arca. Y lo está detectando, al menos a 15 metros de altura o más. Ahora se va lejos, ¿vale? Fijaros dónde está ahora. Están ahí los bancos, ¿lo veis? Está como a 30 metros. O sea, fijaros la cantidad de oro que hay ahí. Donde Ron Wyatt decía que estaba la cruz, donde Ron Wyatt decía que está el arca, con todos los utensilios, que también tienen oro, algunos de ellos. Ahí está marcando el oro. Es algo espectacular. Ahora vamos a ver algo, el testimonio de Ron Wyatt, porque es lo que tenemos de lo que él vivió en esa cueva. Atentos todos, ¿vale? Yo me quiero sentar. Cristo murió y la tierra tembló y se produjo en las rocas una grieta que bajaba por todo el escarpamiento, justo por el lado izquierdo del agujero de la cruz, y la piedra se abrió. Justo debajo de allí, 6 metros bajo tierra, Dios había dispuesto que estuviera colocado el arca del pacto, con su propiciatorio, su trono terrenal, con 600 años de antelación en el 586 a.C., cuando el ejército babilonio destruyó la ciudad. Cuando el centurión clavó la lanza en el bazo de Cristo y probablemente su ventrículo izquierdo para asegurarse que estaba muerto antes de darle el cuerpo a José de Arimatea, cuando sacó esa lanza, las plaquetas separadas y el suero de la sangre del Hijo de Dios salieron a borbotones, cayendo por esa grieta sobre el propiciatorio. Y eso ratificó el antiguo y el nuevo pacto. En mi cuarto viaje dentro de esta cámara estaba impoluta. El mobiliario estaba dispuesto en perfecto orden, pero el arca del pacto estaba colocada contra la pared al final. Al final de la cueva había un cristal precioso radiando los colores del arco iris. Ahora ya sé que la nueva era le va mucho el arco iris, al igual que los homosexuales y todo eso, pero Dios lo usó primero, ¿vale? Está alrededor de su trono y de su trono terrenal. Ahora, no hay velo en esta disposición, así que es el templo terrenal de Dios o su morada donde una vez habitó. Y bueno, entonces cuando me lo encontré así, habían 4 hombres jóvenes de pie allí dentro y comencé a decir, ¿qué estáis haciendo aquí?
Y me quedé congelado, no podía moverme, respirar, no pude hacer nada. Uno de ellos dijo, somos los 4 ángeles que cuidamos del arca desde que Moisés puso las tablas de piedra dentro. Y me mandaron que colocara mi cámara de vídeo en el trípode apuntando al arca del pacto, y fueron y levantaron el propiciatorio. No sé cuánto pesaría, no he intentado levantarlo, pero es oro puro. Y el ángel dijo, saca las tablas de piedra de allí. Dios quiere que todo el mundo los vea. Los saqué, ¿vale? Volvieron a colocar el propiciatorio sobre el arca del pacto. Me retiré un poco, el ángel vino, cogió las tablas de piedra y las puso sobre una repisa en la roca dentro de la cámara, y luego me dieron instrucciones para tomar una muestra de la sangre del propiciatorio para llevarlo a analizar, e hice todo lo que el ángel me dijo que hiciera, así de manera muy rápida, ¿vale? La sangre seca es sangre muerta. Todo el mundo sabe eso, ¿no? Pueden analizar la sangre de las momias de los faraones. Hay ciertas cosas que pueden hacer. Lo que no pueden es obtener un recuento de cromosomas con ningún método con el cual estoy familiarizado, ¿vale? Las cosas siguen cambiando, no profeso saberlo todo. Sin embargo, no conozco ninguna manera de hacer un recuento cromosómico de sangre muerta. Puedes conseguir el ADN y otras cosas, pero aún no un análisis de cromosomas, ¿vale? Eso se hace con células blancas vivas. Ahora, primeramente para este análisis, llevé la sangre a un laboratorio en Israel. Pregunté a una de las personas con las que trabajo en antigüedades dónde hay un buen laboratorio donde hagan trabajos fiables. Y me dijeron tal y tal sitio y lo llevé. Les dije, por favor, examinad esta sangre y díganme lo que puedan de ella. Dijeron, mira, vamos a reconstruirla, la pondremos en una solución salina normal y mantenerla a temperatura corporal por 72 horas con un arremolinado suave. Esa es su tarea, genial. Les dije, quiero estar allí cuando la reviséis. Dijeron, de acuerdo. Así que regresé, ellos la revisaron y les dije, ahora, ellos dijeron, es sangre humana. ¿Podemos decirte eso? Hicieron las pruebas necesarias. Y luego dije, tomad células blancas y ponedlas en un medio de cultivo. Y manténlo a temperatura corporal por 48 horas, y dijeron, eso no sirve de nada porque es sangre muerta. Les dije, ¿podrían hacerlo para mí, por favor? Y dijeron, vale, lo haremos. Así que dije, quiero estar allí cuando la saquéis para examinarla. Volví, la sacaron, la examinaron bajo microscopio, y uno de los técnicos llamó al otro que viniera y luego llamaron al jefe que viniera y estaban hablando hebreo rápidamente por un rato y me miraron diciéndome, señor Wyatt, esta sangre humana solo tiene 24 cromosomas. Todos tenemos 46, ¿sabéis? 23 de vuestra madre y 23 de vuestro padre. 22 autosomas de vuestra madre y 22 autosomas de vuestro padre. Recibes una X de vuestra madre y una X o una Y de vuestro padre, ¿vale? Esta sangre tenía 23 cromosomas del lado de la madre y solamente un cromosoma Y. Como veis, el niño no se podría haber desarrollado si no hubiera tenido los autosomas de la madre. Así que todas sus características físicas estaban determinadas por parte de la madre, sus autosomas. Su masculinidad se determinaba por esta única Y que no vino de un varón humano. Entonces dijeron, esta sangre está viva. Y luego dijeron, ¿de quién es esta sangre? Y dije, es la sangre de vuestro Mesías. Y os aseguro que las vidas de esos hombres han cambiado.
La pregunta es, ¿dejaremos que cambie las nuestras? En el canal de Víctor San Vicenzo, ahora llamado El Gran Engaño Final, vais a encontrar listas de reproducción al respecto del Arca de la Alianza. Vais a ver más vídeos al respecto. Os lo recomiendo. Esta es la tumba del jardín, que se habla de la tumba del jardín. Esa forma redonda que tienes y delante hay una especie de surco donde había una piedra redonda, como una especie de disco redondo de piedra gigante que cubría todo eso, que se movía por ese surco, ¿no? Rodaba. Y dentro de la tumba, cuando accedes, encuentras estas diferentes cámaras. La 4 sería el lugar donde Cristo habría sido enterrado. Fijémonos que está como escarbada. La Biblia dice que la tumba fue preparada para Cristo. Cristo era un hombre más alto de la media, era un hombre corpulento, era un hombre diferente. El mejor cuerpo para la época. Me preparó un cuerpo, dice la Biblia, ¿no? Que tenéis fotos de la parte interior. Esto yo no lo he visitado aún. Nuestros compañeros sí que fueron. Está en la tumba del jardín. Y justamente en esa tumba, en la parte exterior, hay una zona donde se representa una cruz con el alfa y la omega, que es muy antigua, probablemente de personas que ya reconocieron ese lugar ya hace muchos años como el lugar donde Cristo fue enterrado. ¿Veis algo aquí? Se ve como una calavera, ¿no? Y él, cargando su cruz, salió del lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Salió al lugar, perdón. O sea, desde la ciudad, salió de la ciudad y con la cruz fue hasta aquí arriba. Esta es la calavera que hemos visto. Este es el lugar de la crucifixión, donde está el Arca de la Alianza y donde fue crucificado, mirando al sur, mirando a Jerusalén. Él amaba a Jerusalén. Amaba a todo el pueblo que Dios había elegido en su momento. Y lloraba por ese pueblo que se había rebelado hasta el punto de matarle. Y cuando es elevado, lo último que ve es Jerusalén en vida humana. Y aquí tenemos la tumba del jardín. Veis que está relativamente cerca. Está a unos 30, no sé si eran pies, no recuerdo si eran pies o metros. Hay una distancia aquí, no recuerdo cuánto es. Pero recordad que está a punto de oscurecer, le rompen las rodillas. Le quieren romper las rodillas a Cristo porque es tarde y llega el sábado y no quieren tener a nadie ahí viéndose, pero cuando van a hacerlo, Cristo ya ha muerto. Los ladrones no, y a ellos sí que se lo hacen, para que mueran asfixiados, colgados de la cruz. Lo bajan de la cruz y rápidamente lo entierran en una tumba muy cercana, porque estaba a punto de cumplirse, de ser las 6 de la tarde, de hacerse oscuro en esa época que ya era Shabbat. Entonces tenían que enterrarlo en un lugar cercano. Y este es el lugar más cercano, excavado en la roca y demás. Una tumba nueva, una tumba que no había sido usada. Estas son las zonas extramuros que Ron certificó. Y ahora hablábamos de la confirmación, una confirmación de lo que había dicho Ron Wyatt. Pues la verdad es que nuestro compañero Víctor fue usado para esta confirmación. Muy interesante, porque estuvimos investigando con periodistas, porque pasó algo en la cueva. Pasó algo. Los hebreos los judíos ahora, cuando supieron que Ron había encontrado el arca, dijeron, bueno, vamos a enviar nosotros, no sé si eran 6 o 7, nunca lo sé, levitas, creo que eran 6, levitas, que eran los únicos que podían tocar el arca en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Ahora esto ya se acabó, pero ellos consideran, como creen que están ahí, pues envían a 6 levitas, ellos son los únicos que pueden tocar el arca. Meten a los 6 levitas en la cueva y mueren todos. Eso era un aneurisma cerebral, todos con los ojos para arriba, extendidos en el suelo, todos. Nadie se atrevía a entrar a buscarlos, nadie. Nosotros ya hemos oído esta historia y dijimos, no puede ser, tiene que haber algo, algún documento que diga que esto pasó, algo. Mueren 6 levitas en pleno Jerusalén y nadie se entera. Entonces,
justamente entramos en contacto con una persona en Jerusalén que estaba siguiendo las conferencias. Y eso es lo que va a explicar Víctor ahora. Y ahora me he reservado algo para vosotros que creo que os gustará conocer. Pero antes creo que quiero decir algo. But before, I think there was something that you were going to say. Were you going to say something? I was just going to comment. Ese es Bill Wyatt, es el hermano de Ron Wyatt. To some of the conference leaders Solo quería comentar que yo hablé con algunos de los líderes de la in conferencia Illinois. en Illinois. It's been a few years back Han now. sido unos cuantos años atrás ya. And anyway, Y bueno, they wouldn't go along with ellos no presentations. They no wouldn't querían go along continuar with con presentaciones, anything con against, nada the Jesuits. contra de los jesuitas. So I told him, I said, Así que le dije, bueno, I know one thing. yo sé una cosa. There's Jesuits in this Hay conflict. jesuitas en este conflicto, I said, but God will take care of that. pero Dios ya se encargará de ellos. He said, is that your answer? I said, Y dijo, "Yes, ¿esa that's es tu my respuesta? Y dije, sí, esa es mi respuesta. Me alegro de que hayáis sido valientes diciendo estas cosas. Nosotros, gracias a Dios, estamos documentando por muchas partes de este mundo, destapando precisamente todo el tema de jesuitas, dominicos, franciscanos y sociedades secretas, entre otras cosas. Pero bueno, ahora lo importante que os quiero contar es una experiencia personal que da pleno crédito a lo que vosotros estáis presentando. Un día una señora latinoamericana casada con un canadiense viviendo en Estados Unidos se puso en contacto conmigo. Esta señora me contó que ella era judía y que un día, por casualidad, un gato que ella tenía muy grande, que nunca se subía por encima de ningún sitio, ella estaba sentada en su despacho sobre la mesa, tenía el ordenador abierto, estaba viendo alguna cosa y de repente el gato saltó sobre el propio ordenador, con una de las patas tocó una tecla del ordenador y precisamente se le abrió una conferencia donde yo estaba hablando de los descubrimientos de Ron Wyatt. Pero esto no es todo, esto es solo el principio. But this is just the beginning. Cosas así, gracias a Dios, en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, han pasado muchísimas veces. Pero esta vez era una cuestión bastante especial. Esta señora, cuando contactó conmigo, me dijo que quedó impresionada, no podía dejar de ver el vídeo y decidió ponerse en contacto conmigo. Buscó cómo contactar conmigo. Ella me contó que era judía y que empezó a ver más vídeos y que estaba maravillada y que decidía hacerse cristiana. Sí, wow, sí. Pero esto aún no es nada. Esta señora, cuando se quiere hacer cristiana, se lo dice también a una amiga suya que iban a la sinagoga. Y las dos aceptan el mensaje y se quieren hacer cristianas. Automáticamente notan que las empiezan a perseguir por toda la ciudad, por Brooklyn, y eran judíos que la iban siguiendo porque se olían que se querían hacer cristianas. Cogieron a su amiga y la presionaron para que reconociera que se iba a hacer cristiana. La mujer tuvo tanto miedo que se echó atrás. Pero ella no, ella siguió. Me estaba prácticamente muy a menudo hablando por Skype y me dijo que había quedado muy impresionada por los temas de Ron Wyatt y ella me dijo que tenía contactos en Jerusalén. Si no recuerdo mal, me dijo que ella había vivido en Jerusalén. Su marido, plenamente judío y de mucho dinero, suele estar asociado, ella no se atrevía a decirle nada porque su marido tenía un punto, parece ser, agresivo. Era maestro de karate. Total, que yo le pregunté a esta señora cómo era su vida con el judaísmo y se estaba sintiendo muy presionada. And she was feeling very pressured. Pero ella estaba creyendo But she was plenamente believing en lo que estaba viendo en los completely in vídeos. what she was seeing in the videos. Y cuando me dijo que tenía contactos de periodistas incluso
Decía que tenía un muy buen amigo suyo She que said era that she had periodista a very good friend that he was a journalist. en Jerusalén y que se hablaban muy a menudo. Era un amigo íntimo de ella. Y yo le dije, ¿es posible que tu amigo investigue si un día del año en concreto aparece en algún medio de comunicación que han muerto 6 personas a la misma vez y que no terminen de decir las cosas claras de And cómo han that muerto? they don't end up. Ella me dijo, se lo voy a preguntar. Y al cabo de unos días me dice que ya habló con él, que él estaba dispuesto a investigar esto. Pasaron unas semanas y le dijo que había encontrado efectivamente que 6 personas, 6 hombres, habían muerto el mismo día en Jerusalén y que le iba a mandar la información a ella. Y claro, y ella me lo iba a enviar a mí. And of Pasaron unos días y ella recibe la información en su casa. Recibe todo en un sobre y cuando ella dice que en su casa tiene un despacho él y un despacho ella. Y cuando ella tiene el sobre en la mano, entra hacia su despacho y entonces entra su marido And then her husband comes in. a la casa. Y claro, lo lógico entre pareja, hola cariño, ¿qué tal? Vámonos a dormir. Let's go to sleep. Y ella pensó, bueno, pues dejo el sobre encima de mi mesa, me voy a dormir y mañana se lo envío a Víctor. Por la mañana ella baja a su escritorio y el sobre To no her está. desk, and the envelope is not there. Le pregunta a su marido, cariño, ¿has cogido el sobre que yo tenía encima de la mesa? Y él le responde, yo ya sabes que nunca toco nada de tu despacho ni entro. Entonces ella, pensando ya en qué podía haber pasado, empieza a examinar cada puerta y cada ventana de la casa. Todo estaba totalmente cerrado Everything como was completely antes de ir a closed. dormir. Cuando ella me dice esto, yo le digo, ¿puedes pedirle a tu amigo que envíe otra copia de esta información? Y me dijo, sí, lo voy a hacer enseguida. She said, Empiezan a pasar días y días, en algunas semanas. Ella me llama y me dice, Víctor, no me dice nada, no me responde por ningún sistema, cuando siempre estamos en contacto. when we're always in contact. Empiezan a pasar 2, 3 meses y ella me llama otra And vez she calls Victor again. y me dice, mi amigo ha contactado conmigo My friend has contacted me. y me ha dicho que nos olvidemos de esto. And he has Totalmente. told me Le contó que había recibido amenazas, amigo el periodista, lo expulsaron del trabajo y le dijeron que no conseguiría trabajo en ningún lugar. Ella dice que gracias a su influencia que aún tiene en alguien en Jerusalén, un medio de comunicación también de allí, creo que era a una media, a revista, communication media. le consiguió trabajo. Pero el director de ese lugar le dijo, de lo que tú sabes no puedes decir absolutamente nada. Pasaron los días y parece que todo había terminado, como si hubiesen dejado de existir todos, ella incluida. Pasan unos pocos meses y ella me vuelve a llamar y me dice que su automóvil se había incendiado solo delante de su casa. Y ella había cogido una enfermedad que no sabían lo que era y estuvo ingresada en el hospital a punto de morirse y aún no saben cómo sobrevivió. ¿Sabéis? Esto me confirmó que This la historia confirmed de los levitas era totalmente cierta was totally true, y que Ron no mintió. and that Ron did not lie. Gracias. Bueno, tenemos la palabra de otra persona que nos explica su experiencia. No tenemos la carta, no tenemos las pruebas físicas, pero tenemos a Ron Wyatt hablando de los 6 levitas, tenemos a Víctor hablando de los 6 levitas, a un periodista hablando de los 6 levitas, a una judía hablando de los 6 levitas, que existieron, que Ron tuvo que entrar ahí y sacarlos uno por uno. ¿Por qué? Porque los hebreos se lo pidieron, los judíos se lo pidieron. Nadie se atrevía a entrar ahí. Sabían que solo él podía entrar ahí con vida, porque solo él tenía el permiso de entrar ahí. Y el arca de la alianza, tenemos que creer lo que ellos dicen, porque no hay otra prueba. Aparte de las indirectas que hemos visto del oro y todo lo que hemos visto. Todos los descubrimientos han sido demostrados con pruebas científicas. Este nos queda en una parte impresionante, que tiene un paso de fe. Basada en algo, la palabra de personas que no tienen por qué mentirnos,
ni a nosotros ni a ellos mismos. No ganan dinero con esto. Al contrario, os puedo asegurar que es lo contrario. Todo lo que se recibe es para esto, para hablar, para llegar a las personas. Porque hay una verdad que explicar. Este vídeo, el mayor descubrimiento de todos los tiempos, el Arca de la Alianza, es la conferencia que hizo en Girona cuando invitamos a la viuda de Ron. Debéis escucharlo. No solo el vídeo, sino las preguntas y respuestas que luego se hacen son realmente impresionantes. Impresionantes para comprender aún más sobre esto. Él respondiendo les dijo, ¿quién? Jesús. Os digo que si estos callaran, está hablando de los niños que estaban adorándole, las piedras clamarían. Y yo os digo, ¿no están clamando las piedras? ¿No están clamando las piedras? El arca de Noé, Sodoma y Gomorra, el paso del Mar Rojo, el monte Sinaí, la peña de Oreb, el arca de la alianza. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Hemos visto antes una fecha que hemos puesto en el monte Sinaí, 2031. ¿Por qué hemos puesto 2031? ¿Por qué hemos puesto 2031? ¿Por qué Agenda 2030 dicen 6.000 años? Todo esto está en el canal, lo podéis visitar, lo podéis confirmar. Son 6.000 años y Cristo vuelve. Cristo vuelve. Y esos 6.000 años se confirman en el 2031. ¿Por qué creéis que todos estos descubrimientos relacionados con juicio final para algunos y volver a vivir para otros, está saliendo y sale ahora, pocos años antes de que se acabe el tiempo? Porque volverá a pasar algo así. Porque es una última advertencia para que nos pongamos a tono con Dios. Todos estamos llamados a eso. Porque ¿qué Cristo dijo? Jesús dijo, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasó en los días de Noé? Le dijo a Noé, constrúyete un arca. Pero le dijo otra cosa. Le dijo, 120 años y el diluvio. Le dio un tiempo. Le dijo, 120 años. A nosotros también nos lo ha dicho. 6.000 años, Cristo vuelve. Es lo mismo, como en los días de Noé. Es el mensaje del tiempo. Es el mensaje del tiempo. Por eso, todo esto ahora, porque ya queda poco tiempo. Hasta la Biblia dice, Satanás sabe que le queda poco tiempo. Si Satanás lo sabe, ¿por qué es? Que está en conexión con Dios y por eso... ¿Por qué lo sabe? Está escrito, está en la Biblia. Tenéis que ver el canal y buscar los temas sobre los 6.000 años y sobre el fin del tiempo. Se acabó.